Antes de Cristo, después de Cristo, before Christ, after Christ. Hoy vas a saber cómo los antiguos pueblos calculaban los años y cómo en el tiempo después de Cristo fueron conformados los calendarios hasta el día de hoy. ¿Y qué dice la Biblia? Así que vamos para eso. Los pueblos de la antigüedad, del antiguo mundo, todos los pueblos de origen asiático, todas las dinastías chinas, todo el desarrollo de la antigüedad de los pueblos europeos, italianos, todos los pueblos griegos, todos los pueblos babilónicos, todos los pueblos desarrollados en las tierras de Canaán y todo el pueblo de Israel usaban lo que era el sistema lunisolar. Era un sistema observable. Los hombres de la antigüedad desarrollaron la forma de observar los astros y sus estaciones y estaciones agrícolas para determinar el tiempo de los meses y de los años. La palabra del Señor es clara. Cuando más o menos alrededor de los años 1500 antes de Cristo, cuando fue dada la ley, el Señor da una revelación importante a Moisés y al pueblo de que desde la creación aún los pueblos prediluvianos ya conocían el sentido de los astros y para qué Dios los creó. Vamos a la palabra de Dios. El texto bíblico en el libro de Génesis capítulo 1, verso 14, dice la palabra: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios es maravilloso que en medio de la creación enseñó a todos los pueblos y en su desarrollo a través del mundo, aún en medio del juicio, a que los astros fueron dispuestos para la guía de los tiempos a través de las generaciones de generaciones. Museos como el Museo Británico tiene registros palpables y visuales de estudios arqueológicos, científicos, de que ciertamente estos pueblos en la antigüedad utilizaban el sistema lunisolar y eran tremendamente exactos. La ciencia ha revelado a través de los potentes sistemas de relojes atómicos que calculan la rotación de la Tierra y con registros antiguos de hombres naciones antiguas que registraron los hechos como eclipses solares, han podido rastrear en el tiempo según los movimientos de los astros y la coincidencia en sus pequeñas diferencias apenas se remontan a minutos, dando el entendimiento claro de que los años revelados por la Escritura, tanto en el antiguo mundo prediluviano, de hombres que vivieron tantos años, como postdiluviano, de hombres que estuvieron viviendo mucho menos años, la Biblia habla del mismo tiempo solar, del mismo tiempo lunar, y la exactitud es increíble. La ciencia revela la veracidad de la palabra de Dios. Apenas son milisegundos las diferencias entre el tiempo de nuestra era y con respecto a 4,000, 6,000 años hacia el pasado, apenas son milisegundos. Estamos hablando de menos de un minuto las diferencias en la rotación de los astros. Esto es ciencia, esto no es mitología, esto es Biblia, palabra de Dios. Bien, ¿cómo nace este reseteo del tiempo? Después del nacimiento de Cristo se crea lo que tenemos nosotros, el nuevo calendario. Hubieron dos calendarios, el calendario juliano y el calendario gregoriano. Vamos a ver de dónde salen. Pero en principio, si ustedes se dan cuenta que yo nombré varias orígenes de naciones e imperios en el pasado, pero no nombré Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto, a diferencia de las demás naciones, la nación hebrea, las cananeas, las babilónicas, las griegas y los orientales, ellos utilizaban increíblemente un sistema administrativo de calendario
tal como se usa hoy en día. Ellos usaban un sistema solar dividido en 12 meses, pero con algunos errores. Vamos a ver cuáles son esas diferencias, quién creó los dos sistemas calendarios, el juliano, luego corregido a través del gregoriano, y te vas a llevar una información valiosa el día de hoy. Con la caída del Imperio griego, esta era greco-romana, en el inicio del Imperio Romano, había un desastre. Ellos optaron manipular los calendarios y había mucha corrupción para ese tiempo. Así que en el año 46 antes de Cristo, el emperador, quien gobernaba en la época era Julio César, Roma, introduce el nuevo calendario juliano y se comienza a aplicar desde ese momento. Se le llamó el año de la confusión, el año de la confusión. Así lo dice la historia. Los pueblos antiguos como Egipto y más adelante Grecia optan por estos calendarios solares clasificados administrativamente por meses y todas estas cosas. Este calendario juliano cometen un error de cálculo. Ellos definen el año a 365.25 días por año, arrojando un poco más de 11 minutos de adelanto por año, al punto tal que mucho más allá de los años 1500 ya habían unos 10 días de adelanto con respecto a la realidad del tiempo de traslación de la Tierra, rotación y todos los cálculos que realmente se definen. La ciencia pudo calcular con exactitud que realmente el año tiene 365.2419 días por año. Eso se corrigió más adelante con el calendario gregoriano. Así que vamos a verlo. Después de Cristo, en el año 1582, después de Cristo, dominaba en ese tiempo el Papa Gregorio XIII. Gregorio XIII. En esta línea de sucesión papal, desde que fue constituida la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 300, como fue el edicto sobre la forma en que Roma asumiría el poder de la iglesia cristiana. En ese tiempo dominaba, por supuesto, estos papas y fueron emitido este decreto. Un monje llamado Dionisio fue quien hizo los cálculos. Él hizo una corrección importante, que el calendario juliano de 365.25 fue ajustado según ya los estudios de los astrólogos hasta los tiempos en el momento en que fue desarrollada los cálculos y avanzado en todas estas cosas. Se hizo la corrección exacta que la ciencia avala hasta ahora de 365.24219 del tiempo exacto de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Alabado sea el Señor. Así que uno de los errores importantes que este varón comete es el cálculo del nacimiento de Jesús. Como es el año donde se resetea el calendario gregoriano se resetea en ese año por falta de información de historia, y que conociendo que en el primer siglo historiadores como Flavio Josefo definen claramente que la muerte de Herodes fue alrededor del año 4 a.C. y que el Evangelio de Mateo dice claramente, palabra de Dios, que Jesucristo nació en los días de Herodes. Ahí podemos entender que realmente Jesús nació, según el calendario actual, entre 4 y 7 años antes de el año 1, calculado erróneamente por este varón y este calendario gregoriano que hoy manejamos el día de hoy. Así que llévate esta información con este poderoso mapa. Palabra de Dios es. Alabado sea el Señor.